ordenado sacerdote en 1991. Conoce al padre jesuita Frank Hallis. En 2014 funda la Asociación Amigos del Desierto para profundizar y difundir la práctica meditativa de cepa cristiana. Sabemos que Pablo también es un gran escritor. Desde el año 2000 comienza su tarea como novelista. También tiene su tarea creativa. Junto a su tarea creativa también hace crítica literaria en el suplemento cultural del diario ABC. Sus obras han sido traducidas a las principales lenguas europeas y podríamos, entre muchas obras, mencionar la trilogía del silencio, los 3 libros del Amigo del Desierto, la biografía del silencio y el olvido de sí, donde hace homenaje a Charles de Foucault, de quien se considera hijo espiritual. Actualmente los libros están editados por Galaxia Gutenberg, que está reeditando su obra completa, y en Argentina la editorial Ágape ha impreso El olvido de sí. Y en la actualidad el padre Pablo está dedicado exclusivamente a la creación y a la contemplación, que imparte por todo el mundo, a la oración y a la contemplación, impartiendo por todo el mundo seminarios de silencio y retiros de meditación. Una muy breve presentación para el padre Pablo, así que lo dejamos con él. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Para mí es una alegría y un placer poder estar con todos vosotros. Ahora que estaba firmando algunos libros, algunos me decís, pero ¿cómo se me ha ocurrido venir a Tucumán? Como si fuese el último lugar al que no se le puede ocurrir venir, ¿no? No, pues estoy aquí con mucha alegría. He venido acompañado por Angélica y por Manuel, que son 2 amigos del desierto. Luego también les daré la palabra a ellos para que, en fin, hagamos una meditación guiada y también un pequeño movimiento. Ya os contarán, ellos os contarán, ¿no? Pero quería comenzar pues diciendo o recordando lo que acaba de decirnos el padre Leonardo. Mi nombre es Pablo Dors, soy escritor, soy sacerdote, soy monje del Tabor, un monacato secular, y soy fundador de una red de meditación, de meditadores llamada Amigos del Desierto, pero nada de esto, nada de todo esto es importante. Todo eso son cosas que yo hago, pero podría no hacerlas, y seguiría siendo yo. Es decir, yo no soy mis circunstancias. Las circunstancias de la vida han querido que sea sacerdote, que sea escritor y tantas otras cosas, pero eso no es lo esencial. Y esto es importante decirlo desde el principio porque me gustaría que en esta conversación, en esta exposición, apuntáramos no a la forma, sino al fondo de la cuestión. Si tuviese que definirme de alguna manera, yo diría de mí mismo que soy un discípulo y un amigo. Esas 2 palabras me gustan más que todas las anteriores, ¿no? Discípulo no solamente porque tuve el privilegio de conocer hace unos cuantos años, en 2013, hace 10 años, a Franz Jarris, de quien me considero su discípulo, sino también porque ese discipulado me hace ser discípulo no solamente de él, sino de todo y de todos. Esta actitud de permanente aprendizaje, o sea, lo digo tal cual lo siento. Soy un principiante. Estoy en el principio del camino. Esto me ha pasado, os lo digo de corazón, me ha pasado después de publicar mi último título, que se llama Biografía de la Luz, donde hablo de una interpretación mística, interior, del Evangelio, desde la conciencia. Cuando lo terminé, cuando lo publiqué, pensé, ahora es cuando estoy empezando a entrar en el misterio de Cristo. Ahora estoy empezando a entrar. Así que esta actitud de discipulado significa
que siempre estás cambiando, siempre estás empezando, siempre estás descubriendo quién eres, ¿no? Y que es mucho más lo que nos queda por delante de lo que hemos recorrido. ¿Y por qué amistad? ¿Por qué amigo? Hay una cosa muy bonita que sucede en los retiros que impartimos en Amigos del Desierto, y es que estamos 40 horas juntos en silencio y nadie dice nada, y al terminar hacemos una apuesta en común, una compartida, ¿no? Donde no falla, siempre hay alguien que, más de uno, a veces son 2, 3, 4, que dice al grupo, somos 30, 40 personas, dice al grupo: me caéis fenomenal, quiero ser vuestro amigo. Entonces yo siempre pregunto, ¿pero cómo es posible que queramos ser amigos de gente que no conocemos, no sabemos ni siquiera su nombre? ¿Por qué? Porque la palabra, el conversar, en el mejor de los casos puede generar empatía intelectual o sentimental. Intelectual, estoy de acuerdo con lo que dice esta persona, sentimental, me cae bien, pero el silencio genera comunión. Esa comunión que genera el silencio, que es más allá de estar de acuerdo o no, más allá de tener afinidad o no, esa comunión es lo que yo llamo amistad. Y en ese sentido, creo que esta noche nos hemos reunido en este salón de actos de esta Facultad de Derecho, no tanto para escuchar a Pablo II, que también, pero eso es más anecdótico, cuanto porque somos una hermandad improvisada, porque no nos conocemos seguramente muchos de nosotros, de buscadores, de personas que tienen interés en la aventura interior, tienen interés en la búsqueda de la verdad, ¿no? Dicho esto, voy a disertar ante vosotros, ante ustedes, sobre el tema que me han dado, que el título es Más allá del ego. Más allá del ego, ¿no? Seguramente algo sabemos del ego. Me gusta definirlo como ese afán que tenemos de apropiación y posesión y autoafirmación que nos caracteriza a los seres humanos, ¿no? Es como si estemos viendo una película y nosotros somos necesariamente los protagonistas. Eso es el ego, ¿no? Está bien, ¿no?, que nosotros queramos ser los protagonistas de nuestra película, pero claro, tantas veces no solamente es que seamos los protagonistas, sino que la película de nuestra vida es solo un primer plano, que es nuestra cara. Entonces claro, si es un primer plano nada más, pues no se ve todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué hay más allá del ego? Pues todo lo demás que no es tu cara, o que no es tus intereses, que no es tu mundo interior, ¿no? Para explicar qué es el ego, me gustaría hacerlo con tres anécdotas que yo creo que pueden dar buena cuenta de qué se trata. Una primera fue hace, no sé, 10, 15, a lo mejor 20 años incluso ya han pasado, que dieron el premio Nobel de literatura a un escritor chino que se llama Gao Xinyan, por una novela que se llama La montaña del alma. Entonces Gao Xinyan vino a Madrid a presentar este libro y estaba recién nombrado el premio Nobel, y había un foro para presentar su libro y presentarle a él en la Sociedad Cultural Madrileña, pues enorme. O sea, pues yo creo que éramos como 500 personas. Yo también estaba entre el público para escuchar, ¿no? Y le presentó un escritor, que por cierto es amigo mío, y entonces estábamos ahí, pues 500 personas, esperando escuchar al Nobel chino, y este escritor, presentador, hizo una presentación larguísima, quiere decir, pues no sé, como media hora, ¿no? O sea, imaginaros al padre Leonardo hablando media hora, ¿no? Pues seguramente la gente empieza a revolverse ya y dice, no, ya está bien, ¿no? O sea, bueno, ya por fin dijo, no, ya, estos son los méritos de este escritor, ¿no? Finalmente dijo, primera pregunta, ¿no? Entonces formuló la primera pregunta, no os exagero, esta pregunta duró aproximadamente unos 5 minutos, ¿no? Y entonces ya después de formular esta pregunta tan larga y tan enrevesada, dijo, entonces, Gao, ¿usted qué piensa de todo esto? Y el Nobel chino dijo, yo creo que sí. Bien, este presentador inmediatamente formuló la segunda pregunta, que no era menos extensa que la primera, sino más, ¿no? O sea, habló 7 o 8 minutos, ¿no? Os juro que esto fue tal como lo estoy contando. Y entonces, ¿usted esto qué piensa?
Y dijo el chino, en este caso creo que no. Eso es ego. No del chino directamente, sino del presentador, ¿no? Que necesitaba mostrarse a sí mismo. Un segundo ejemplo de ego, en esa red de meditadores en el desierto, antes de hacer la sentada en silencio, cuando suena el gong, recitamos una oración, una plegaria de la tradición cristiana, católica, que es llamada la secuencia de Pentecostés, ¿no? Que la vamos recitando todos al unísono. Entonces, en el grupo de amigos del desierto de Madrid, que somos muchos, ¿no? Pues siempre había una chica, una amiga del desierto, que recitaba la plegaria, pero bastante más rápido que los demás. Es decir, que no se acomodaba al ritmo común, ¿no? Sino que iba más rápido, ¿no? Entonces un día otro, y entonces al final yo no lo resistí más y le dije, oye, ven aquí. Yo decir que no sé si te has fijado que vas un poco más deprisa que los otros, ¿no? ¿Sabéis qué me respondió? Sí, ya veo que no me sigue. Eso es ego. Y un tercer ejemplo que me pongo a mí mismo, para que no siempre parezca que el ego tiene los demás, ¿no? Yo recuerdo, en el año 2000 yo saqué mi primer libro, un libro de relatos, y entonces, bueno, pues mi sorpresa fue que tuvo muy buena acogida en la crítica y en fin, entre los lectores. Y entonces, en un periódico importante, me dedicaron una plana completa del periódico. La primera vez me dedicaban, en fin, un artículo en la prensa, con mi foto, tal, o sea. Y entonces, o sea, a ese nivel de estupidez puede llegar el ser humano, en este caso yo, ¿no? O sea, que salí por la calle, avergonzado, pensando que me iban a reconocer. Pensando que me iban a reconocer, por supuesto que no me reconocía nadie, ¿no? Pues, eso es ego, ¿no? O sea, 10 años después, en el 2010, 10 años después, me encontré esto no estaba pensado contaros, ¿no? Pero me ha venido ahora mismo, ¿no? Llegaba yo de un viaje a Madrid-Barajas, ¿no? Y fue la primera vez que una chica joven se acercó y me dijo, ¿es usted Pablo II? Y yo, sí, pero quiero firmar este libro que me encanta. Y dije, pues encantado, ¿no? La primera vez que me sucedió una cosa así, yo todo abrumado, con mi ego henchido, ¿no? O sea, le firmé, inmediatamente me dijo, no, son estos amigos tuyos que han venido a buscarte que me han dicho que disimule ante ti, te pido la firma. O sea, era todo muy imposible, ¿no? Entonces todo mi ego que se había hinchado en un segundo se desinfló en el instante siguiente, ¿no? Bien. Bastan estos ejemplos para darnos cuenta de qué se trata, ¿no? Y la mala noticia que tengo que daros es que todos tenemos un gran ego. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. No podríamos hacer casi nada sin una cierta autoafirmación. Pero la buena noticia es que podemos curarnos. Podemos mejorar, podemos crecer. Es decir, que el foco no tiene que estar permanentemente iluminándonos a nosotros y solo a nosotros. Esa película no tiene por qué ser solamente un primer plano, sino que vivir con madurez es dar la vuelta a ese foco y darnos cuenta de que además de nosotros hay más cosas, más personas en la vida, ¿no? Entonces, más allá del ego, ¿qué hay? El yo profundo y los otros, la vida y los demás. Todo esto es una introducción para deciros que esta exposición que quiero hacer se inserta, vamos a decirlo así, en lo que yo llamo la búsqueda espiritual, porque justamente este paso del ego al yo es lo que busca la espiritualidad, ¿no? De ver el mundo solo desde mi perspectiva a ver el mundo tal cual es, ¿no? Y se engarza en esto que llamamos búsqueda espiritual, o se engarza en lo que llamamos, o se llama hoy crecimiento personal, o incluso en la filosofía perenne, es decir, es esa búsqueda de la verdad de todas las tradiciones y de todas las culturas que nos acomuna a todos, ¿no? Este es un poquito el marco, ¿no? Y dicho esto, pues si alguien quiere tomar alguna nota, os voy a dar los 7 puntos que voy a desarrollar en esta exposición, ¿no? Más o menos 3/4 de hora me han dado, así que a las 10 habré terminado y pasaremos a preguntas y demás, ¿no? Y
Bueno, el primer punto existe las 3 anécdotas que he contado. Segundo punto, 3 estadios posibles para la humanidad. Cuarto punto, nuestros 2 errores fundamentales. Quinto, 3 líneas existenciales equivocadas. 3 maneras de vivir equivocadas que tenemos. Siguiente punto, 3 vías de salida. Y siguiente y último, 3 ámbitos de trabajo interior. ¿Cómo podemos trabajarnos ante esta situación? Y luego, para terminar, unas conclusiones, ¿no? Bien, entonces, primero, o segundo punto, mejor dicho, 3 estadios posibles de la humanidad. La humanidad ha pasado por 2 estadios fundamentales y está a las puertas de un tercer estadio. Esos estadios los podemos llamar la inocencia, la ignorancia y la sabiduría. Es decir, en la humanidad, en primer lugar, hubo una etapa, ¿no?, de inocencia, que es la etapa propia de los niños. Los niños no tienen responsabilidad, también lo propio de los animales o del hombre primitivo. Todavía no hay cultura, y por tanto no hay responsabilidad, todo es espontaneísmo. Un segundo momento de ignorancia, que es en el que estamos nosotros. Nosotros podemos saber muchas cosas, pero ciertamente ignoramos las cosas esenciales, porque de hecho todos sufrimos. De hecho, no hemos alcanzado un nivel de paz interior suficiente. Estamos bastante neurotizados, tenemos dificultades para dormir, hay depresión, hay ansiedad, hay tantos males que nos acechan, ¿no? Es decir, que todo lo que sabemos no nos ayuda a vivir en plenitud y por tanto hay una ignorancia fundamental, ¿no? Es decir, toda la cultura, sobre esto hablaré más adelante, la cultura no nos ayuda a salir de un cierto estado de insatisfacción o infelicidad, ¿no? Y por último, el estadio de la sabiduría, ¿no?, que es al que estamos llamados. Es decir, estamos llamados no a permanecer en la ignorancia, no a morirnos ignorantes, sino a ser sabios, ¿no? ¿Y esto en qué consiste? Pues mi maestro Yarix habla de que el ser humano es en esencia un núcleo de luz, es decir, somos luminosos. Dicho para el lenguaje creyente o cristiano, estamos bien hechos, somos buenos, ¿no? Pero de esa bondad, de esa luz, de ese núcleo de luz, hemos sido expulsados de ese jardín del Edén, hemos sido expulsados, ¿no? Y entonces, cuando somos expulsados y abandonamos ese núcleo de luz, entramos en un territorio sombrío, las sombras, lo que llama Freud el inconsciente, lo oscuro, que también nos pertenece. Y como vivir en lo oscuro es muy duro y muy difícil, pues hemos construido, él lo llama un envoltorio, ¿no? Freud le llamaría un mecanismo de defensa para vivir hacia afuera, para no entrar nunca. Entonces, no entramos en nuestro inconsciente, no entramos en nuestro territorio oscuro, pero tampoco accedemos a nuestro territorio de luz, sino que vivimos de cara hacia afuera. Entonces, vivir de cara hacia afuera, ¿cuál es el drama? El drama es que nunca nos conocemos. En definitiva, la propuesta que vengo a traeros, que no es novedosa, ni mucho menos me la he inventado yo para nada, es una propuesta de interioridad. O sea, si vivimos del envoltorio para afuera, nuestra vida va a ser pura exterioridad y nunca vamos a hacer la experiencia de autoconocimiento, de entrar. Lo que pasa es que para llegar a ese núcleo de luz hay que atravesar todas las sombras, y eso es lo que no nos gusta. ¿Qué es meditar? ¿Qué es hacer la experiencia del silencio contemplativo? Pues es romper el envoltorio, atravesar el territorio sombrío y llegar al núcleo de luz, ¿no? Eso es lo que se llama la iluminación, llegar a ese núcleo, el despertar, lo que yo llamo en este lenguaje que estoy presentando hoy, llegar a la sabiduría, llegar a nuestro núcleo esencial, ¿no? Bien, la espiritualidad lo que busca es esto. Esto se puede hacer acompañado o guiado por la religión o por las religiones o sin religión. Es decir, que esta propuesta no es necesariamente religiosa. Puede ser religiosa, pero no es obligatoriamente religiosa. Siguiente punto,
después de estos 3 estadios, 2 mitos trasnochados. No sé si este punto lo había dicho antes o me había olvidado de deciros, ¿no? 2 mitos trasnochados. Vivimos con 2 mitos que a mi modo de ver han dejado de funcionar, o están dejando de funcionar. Pero todos vivimos con estos mitos, que son el mito del pensamiento y el mito de la acción. Es decir, lo que hacemos nosotros es pensar y hacer. Pensar y hacer. Siempre estamos dándole vueltas a la cabeza y siempre estamos haciendo cosas. No, pues eso es lo que yo digo que son 2 mitos. ¿En qué sentido? El mito del pensamiento se expresa fundamentalmente por medio de la ciencia. Hoy los científicos son aquellos a los que damos autoridad, igual que en el medioevo eran los sacerdotes a quienes se daba autoridad, ¿no? Pero no pensemos que es que a los científicos se les va a dar autoridad por los siglos de los siglos, no, sino que también ellos son pues, un producto de una época y pasará a otra época diferente, ¿no? El mito de la ciencia se expresa en la técnica. Nosotros vivimos pues, fundamentalmente gracias a medios técnicos, ¿no? Lo que pasa es que la ciencia ha funcionado hasta antes de ayer, es decir, hasta ahora prácticamente, con una visión mecanicista y fragmentada del universo. ¿Eso qué significa? Significa que se ha visto al hombre por un lado, al ser humano por un lado, y al mundo exterior por el otro. Entonces el hombre, el ser humano, tenía que intervenir en lo de fuera. El mundo era lo de fuera, ¿no? Es decir, que la visión humana era la exterioridad. Tenemos que trabajar hacia afuera, ¿no? Bueno, hoy, gracias en buena medida a los descubrimientos de la física cuántica, ha surgido un nuevo paradigma, es decir, una manera nueva de ver las cosas, que dice, a lo mejor el problema o la misión de la humanidad no está fuera, sino que está dentro. Entonces, ¿por qué visión mecanicista y fragmentada? Porque se está empezando a descubrir que no es el ser humano y el mundo, sino que el ser humano y el mundo hay que mirarlos globalmente, unitariamente. Se está descubriendo que trabajándose a uno mismo se cambia el exterior. Claro, esto daría para mucho, ¿no? O sea, que el observador influye en lo observado. Y entonces, ahora se está descubriendo que la visión del ser humano quizás no sea solamente la exterioridad, sino también, incluso sobre todo, la interioridad, ¿no? Entonces, este nuevo planteamiento, este nuevo paradigma de la interioridad, de la conciencia, lo tematiza o lo reflexiona, a mi modo de entender mejor que nadie, un filósofo norteamericano que se llama Ken Wilber, que os recomiendo que leáis alguno de sus libros. Él habla de niveles de conciencia. Es decir, que cada etapa de la humanidad pues tiene un distinto nivel de conciencia y según ese nivel ve las cosas, se ve a sí mismo y entiende qué es lo que tiene cómo tiene que vivir, ¿no? Un primer nivel sería el arcaico, un segundo nivel sería el mágico, ¿no? durante siglos, ¿no? Un tercer nivel es el mítico, ¿no? Y un cuarto nivel, que es en el que estamos la mayoría de nosotros, la mayoría de la humanidad, que es el nivel racional, ¿no? Luego había un quinto nivel que se desglosa en varios, que es el nivel místico, un nivel de conciencia. O sea, cada nivel incluye y trasciende el anterior. O sea, ¿por qué, por ejemplo, hoy la religión está para tantísimas personas trasnochada o no responde a las expectativas y si cada vez se pierde más feligresía en las iglesias y demás? ¿Por qué? Porque tantas veces el clero funciona con un nivel mítico que no responde al nivel racional que tiene la gente. Entonces se está presentando cosas que no responden a la manera de entender de hoy, ¿no? Entonces hoy la inmensa mayoría estamos en nivel racional, muchos todavía en el mítico y algunos, ahora hablaremos sobre esto, estamos accediendo a un nivel, a un paso más, que es el nivel de conciencia, que nos damos cuenta de que la razón es muy importante, pero la razón no es todo, ni explica todo. Hay que pasar a otro nivel que incluya esto y lo trasciende, ¿no?
Entonces, esto por lo que se refiere al mito del pensamiento, ¿no? Y por lo que se refiere al mito de la acción, es decir, a nosotros nos han educado a actuar. O sea, por ejemplo, en el mundo cristiano, creemos que ser cristiano es amar a los demás, entregarse a los demás, pero nos olvidamos de la otra parte, amar a los demás como a ti mismo. Es decir, ¿de qué sirve que estés siempre hacia afuera si nunca vuelves hacia adentro? ¿Cómo puedes dar lo que no tienes? Si no tienes amor, ¿cómo lo vas a dar? Entonces, esta segunda parte es la que nos hemos olvidado, ¿no? Entonces, hasta tal punto ha sido así, por eso hablo de mito de la acción, que hemos entendido que el mundo está para ser transformado, que hay que cambiar, ¿no? Pero el mundo no está en primera instancia para ser transformado, sino para ser contemplado y disfrutado. O sea, primero mira, y luego ya veremos si hay que cambiar algo o no. O sea, nuestro afán intervencionista nos impide mirar y disfrutar. Entonces, ¿por qué insisto? Y ahora voy a hablar de la propuesta, ¿no? O sea, ¿por qué insisto en contemplar? ¿Contemplar qué es? Mirar. Antes de ponerte a actuar, mira y disfruta. O sea, el problema radical, el problema último del ser humano es el disfrute. O sea, no nos han enseñado a disfrutar y tenemos miedo al disfrute. ¿Qué es disfrutar? Disfrutar es entrar en comunión con lo que hay, unirte a lo que hay. Entonces, por eso, como experiencias máximas de disfrute, consideramos el erotismo o el misticismo, ¿no? La unión con el ser amado, la unión con el universo, ¿no? Pero eso también es el máximo tabú, es lo que más miedo nos da, ¿no? Porque en esa unión tenemos que darnos, y por eso tenemos un freno que nos impide realmente disfrutar, ¿no? Entonces, por eso hacemos tantas cosas, tenemos las agendas tan llenas, estamos llenos de actividad, porque no queremos disfrutar. O sea, no me digáis que no somos patéticos, ¿no? O sea, somos la bomba. Todo para huir de la realidad. Todo el activismo y toda la maquinaria mental para huir de la realidad. Siguiente punto, 2 errores fundamentales. Todos nosotros hemos sido educados desde aquí, desde el pensamiento y desde la acción. Hay que pensar y hay que actuar, ¿no? Entonces, nuestro punto de partida es erróneo. Y está bien, porque el error es nuestro principal maestro. O sea, nos hemos equivocado, pero si nos damos cuenta podemos corregir. O sea, los grandes maestros son los que más se han equivocado. Los grandes sabios son los que más han metido el pie en el cepo de la ignorancia. Y ya les dolía tanto que al final han buscado la estrategia para salir, ¿no? Es decir, que el error, que nos habíamos equivocado en el planteamiento vital, no pasa nada, podemos corregir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestros 2 principales errores? Primero, creer que estamos solos. O sea, ¿quién de nosotros no se ha sentido solo alguna vez, o muchas, o todos los días? Esto es un error. O sea, no el sentimiento es indiscutible, pero sí la realidad, porque estamos interconectados. En realidad estamos profundamente vinculados unos a otros. Lo que pasa es que no lo sabemos. Y como no lo sabemos, sufrimos de soledad. Primer error. Segundo error, pensar que el mundo nos es adverso. Es decir, tenemos que luchar contra la realidad, ¿no? Para ponerla a nuestro favor. Es un error. El mundo no te es adverso, ni siquiera es neutro. El mundo está a tu favor. El mundo está a tu favor. Es decir, si tú no te haces rígido, sino que fluyes con lo que sucede, descubrirás que el mundo está a tu favor. El mundo está de tu parte, que todo se conjura para que tú seas quien eres. O sea, lo que es alucinante de la vida es que cuando tú estás bien, cuando tú estás en tu centro, todo lo exterior se acomoda. ¿Por qué se acomoda? Porque tú estás bien. Es decir, que la realidad pide que tú te sintonices con ella para serte favorable.
Bien, de aquí de estos dos errores, pensar que estamos solos, pensar que el mundo es neutro o es adverso incluso, que hay que luchar contra la vida en lugar de aceptarla y disfrutarla, de aquí se derivan siguiente punto, tres líneas existenciales equivocadas, que se refieren, la primera al trabajo, al ámbito laboral, la segunda al amor y al sexo, y la tercera a las relaciones, los otros y la relación social, ¿no? La sociedad. ¿Cuál es la línea existencial equivocada en el trabajo? Pues en el trabajo planteamos el trabajo como autoafirmación personal. Yo voy a ser, no sé, el mejor profesor, o el mejor abogado, o el mejor, como autoafirmación personal, en lugar de como una vocación o como un servicio a los demás, ¿no? Y fundamentalmente es una línea existencial equivocada porque pensamos que se trata de conquistar un puesto de trabajo, un prestigio profesional, de dominar un área de conocimiento y en definitiva de triunfar, es decir, de que te aplaudan y de que te reconozcan, ¿no? ¿Por qué está equivocado este planteamiento? ¿No? Porque el asunto no está fuera, sino que el asunto está dentro. Es decir, que lo esencial, no digo que no haya que trabajar fuera, pero lo esencial es el trabajo interior. Si trabajas en ti, observas, empiezas a observar cambios fuera. Y no me gusta ponerme a mí mismo como ejemplo, pero mientras yo buscaba feligreses, yo fui capellán universitario muchos años y venían a la misa de la universidad, pues no sé, 10, 15, 20 chicos, pero había 3.000, ¿no? Porque yo buscaba, ¿no? Cuando llegó un punto en mi vida donde entré en crisis total, ¿no? Y entonces dejé de buscar feligreses y empecé a cultivar mi interioridad, en ese momento empezaron a aparecer personas. Es decir, si tú estás bien, lo de fuera se conjura, repito, ¿no? Entonces, el trabajo está fundamentalmente dentro. Si no hacemos el trabajo dentro, lo externo siempre nos va a resultar adverso o difícil. Segundo ámbito, segunda línea existencial equivocada, el amor y el sexo, o si queréis el ámbito afectivo sexual. Yo, en Biografía del Silencio, es el libro, el ensayo pequeñito que más reconocimiento ha tenido entre los lectores, yo hablo en un par de páginas de algo que a mucha gente pues incluso le ha molestado, ¿no? Porque digo que prácticamente el último mito restante en Occidente es el mito romántico, es decir, la pareja. O sea, pensar que vas a encontrar la felicidad en el otro y que el otro te va a dar felicidad. Entonces, si pensáis, que espero que no, porque ya sois todos bastante mayores, ¿no? en esta sala, si pensáis que el otro te va a dar la felicidad, pues no sé, vais abocados a una frustración y a una decepción profunda, ¿no? O sea, y tan equivocados estamos que al otro le decimos mi cielo, mi tesoro. O sea, si el otro es tu cielo, prepárate, porque dentro de poco vas a infierno. Pero el otro no es el destino final de tu afectividad, sino que es el compañero o compañera con quien caminar hacia tu destino final, ¿no? Es decir, es un apoyo, es un compañero para caminar juntos, pero no convertir al otro en la expectativa final, ¿no? Entonces, muchas veces, más que amor, pues hay que hablar de egoísmo a dúo, ¿no? Que se están utilizando sin darse cuenta uno al otro, ¿no? Y quizás todo esto sucede porque no se diferencia entre amor y enamoramiento. A veces he dicho que también la gente se ha enfadado, y he dicho pues que el enamoramiento es un estado de enajenación transitorio. Es así, ¿no? Es decir, por muy bonito que pueda ser, pero no deja de ser enajenación y no deja de ser transitorio, ¿no? Y todo esto nos pasa porque no diferenciamos amor de cariño. Es decir, tú puedes amar a tus enemigos, pero difícilmente le vas a tener cariño, ¿no? Bien, pues hay otra línea existencial equivocada que hay que trabajar, y por último, los otros o la sociedad, que es el ámbito relacional, ¿no? Siempre pensamos, esto me gusta mucho,
Si pensamos que a los demás, a los demás podemos o bien ignorarlos, o bien utilizarlos, o bien ayudarlos. Ignorarlos, utilizarlos o ayudarlos. Pues tengo que deciros que las tres cosas están equivocadas. Es decir, que ignorar, pues no está bien que ignores a los demás están ahí también, ¿no? Es decir, que evidentemente no puedes hacerte cargo de todos, pero tienes que pensar, ¿no? en común, no solamente egoísticamente, ¿no? Utilizarlos no está peor, encima no solamente prescindes de Dios, sino que los quieres poner a tu servicio, a tu favor, los quieres objetualizar, son sujetos y tú los conviertes en objetos, ¿no? O sea, pero ayudar tampoco es la solución. ¿Cuál es la solución? La solución, a mi modo de entender, es dejar a los demás en paz. No, reíros, pero cuando dejas a los demás en paz y ya no quieres ayudarles, sino que realmente les dejas en paz, la gente te mira con amor profundo y dice, por fin una persona que me deje en paz. O sea, por fin una persona que no quiere nada de mí. Y entonces cuando dejas a los demás en paz es cuando la gente viene a ti. ¿Por qué? Porque les respetas como son, no quieres nada. O sea, es que detrás de muchas supuestas ayudas queremos cosas del otro, aunque sea que no sea agradecido. Pero cuando dejas de tener pretensiones, entonces empieza la verdadera relacionalidad. O sea, hablamos enseguida del amor, pero el primer paso es el respeto. O sea, aceptar, querer que el otro sea otro, no que sea de los tuyos. O sea, ¿por qué fracasan todas las empresas comunitarias o grupales o de asociaciones? Porque quieren que sean de los nuestros. Ese es el problema. O sea, es una línea existencial equivocada. O sea, ¿y por qué ayudamos a los demás tanto? Porque no te quieres ayudar a ti mismo, porque no quieres hacer el trabajo interior. O sea, estás lanzando balones fuera. Deja de mirar la viga, mejor dicho, la paja, y mira tu viga. O sea, no te escapes, no te escapes. O sea, somos maestros de la fuga, estamos toda la vida escapándonos. Por eso acabamos agotados la vida, porque estamos corriendo para escapar de nosotros. Bien, visto este panorama, sexto y penúltimo punto, tres vías de salida. Las enuncio y las explico muy brevemente. Tres vías de salida. El estudio, o si queréis, para que no asuste la palabra estudiar, ¿no? La vía cognitiva, segundo, la contemplación, y tercero, la pasión. ¿No? Primero, la vía cognitiva, sobre lo que yo he hablado muy poco en mis conferencias y charlas, pero creo que es hora de empezar a hablar de ello, ¿no? O sea, ¿qué significa vía cognitiva? Significa que pensar es bueno. Pensar es bueno. O sea, lo que no es bueno es pensar todo el día sin descansar nunca, estar siempre dándole vueltas a la cabeza. Y lo que tampoco es bueno es pensar mal. Pero pensar bien y de vez en cuando es bueno. Entonces, o sea, ¿qué metemos en la mente? Igual que cuidamos los alimentos que metemos en el estómago, no comemos cualquier cosa, sino que vamos teniendo cada vez más sensibilidad hacia lo importante que es comer saludablemente, pues también lo que metes en la cabeza, lo que metes en la mente, tiene que ser saludable. O sea, si estás todo el día escuchando noticias de la guerra, pues es que al final pues estás en guerra tú. Yo no digo que no haya que escuchar las noticias de la guerra, pero no 3 veces al día todos los días a la semana. A lo mejor por una vez a la semana o 2 es suficiente, ya te haces cargo, ¿no? Entonces, es importante que la semilla de la palabra que ponemos en nuestra mente sea buena, no esté emponzoñada, porque si no nos emponzoñamos por dentro. Vía cognitiva. En segundo lugar, la vía contemplativa, el silencio, la oración. Sobre eso he hablado en muchísimas conferencias y no es el centro de esta exposición. Luego, yo le he pedido a Manuel, que me ha acompañado desde
desde Madrid, desde España, en este viaje, que nos dirija una meditación, para que tengáis un poco, bueno, muchos ya lo conocéis de sobra, pero quizás algunos no, para que tengáis un poco el sabor de lo que es entrar en silencio, en el silenciamiento interior. Tiene que ver con lo que he dicho antes de no se trata de actuar y de pensar, sino de parar y mirar dentro, ¿no? Cómo miramos dentro. Y por último, la tercera vía de salida, no solamente contemplación, sino pasión. ¿Qué quiero decir con pasión? Quiero decir que si tú miras y escuchas y recibes, en definitiva, algunas cosas que vas a recibir, te van a hacer daño, te van a doler, van a generar en ti pasión. Pasión significa pasividad, lo que tú estás recibiendo, lo que hay, y padecimiento. Es decir, que ese camino, que la pasión es liberadora, si eres capaz de trabajarlo. Tendría que ver cómo se trabaja eso, pero desde luego hay un camino para trabajar lo que nos duele, para transitarlo y cambiarlo de signo, ¿no? Es decir, que no necesariamente tenemos que reaccionar ante el dolor, podemos mirarlo y cambiarlo de signo, o transformarlo. Y esa es la práctica contemplativa, ¿no? Esa es la práctica contemplativa. Bien, concluyo con los 3 ámbitos de trabajo interior. ¿Qué hemos de trabajar? ¿No? Ya hemos ido a salidas sobre el estudio, la contemplación, la pasión. 3 ámbitos de trabajo interior. ¿Qué tenemos que trabajar? Las emociones, los pensamientos y los sentimientos. Las emociones es lo que tenemos en común con los animales. Los animales también se emocionan, ¿no? Lo propio del ser humano, lo propio nuestro, es que nosotros podemos sentir tristeza, podemos sentir rabia, podemos sentir tantas cosas, ¿no? Pero podemos distanciarnos de ello. Que tú puedes sentirte rabioso y dar salida a tu rabia, o puedes darte cuenta de que estás rabioso, darte cuenta, es decir, observarla, y en la medida en que la observas empiezas a no identificarte con eso, con la rabia, y empiezas a distanciarte de ella y a superarla. Yo no soy esa rabia, yo no soy eso. Entonces, frente a las emociones, el trabajo de observación. O sea, ¿para qué sirve meditar? Sirve meditar para que en la vida ordinaria, cuando nos asaltan, nos acechan y sobrevienen las emociones, poder reconocerlas y poder distanciarse. Y entonces no eres víctima de ti mismo, sino que eres señor de tus emociones, ¿no? Ese señorío de ti mismo, esa libertad, ¿no? de no ser esclavo de las emociones que te sobrevienen, esa es la felicidad, esa es la felicidad, esa es la plenitud a la que estamos llamados, ¿no? Entonces, primer ámbito de trabajo, las emociones, ¿no? El poder de la observación. Segundo, los pensamientos. ¿Sí? Tendemos a pensar que hay muchos problemas, pero no nos damos cuenta de que el problema eres tú. Si tú cambias tu manera de pensar, la realidad cambia para ti. Es decir, que realmente es muy importante aprender a pensar bien, ¿no? Porque si no vas a seguir colocando los problemas fuera en lugar de dentro. Cambia tu manera de pensar y te darás cuenta de que la realidad no te es adversa, como acabo de decir hace un ratito, sino que te es propensa, ¿no? Si piensas correctamente, eres feliz. Es decir, tenemos una capacidad de moldear nuestra manera de pensar, pero tenemos que trabajarlo. Ese es el trabajo interior, ese es el camino que podemos aprender, que podemos enseñar. Y por último, los sentimientos. Los sentimientos son el resultado de los pensamientos. Según tú piensas, así sientes. Si piensas cosas muy oscuras, pues te sentirás apagado, deprimido, ansioso, etc., ¿no? Es decir, que los sentimientos no son arbitrarios o espontáneos, sino que son voluntarios. Tú puedes generar tus sentimientos trabajando tus pensamientos. Y esta es la cuestión, ¿no? Y esto es muy importante porque según sean nuestros sentimientos, va a ser nuestra energía vital. O sea, la vida depende de nuestra energía vital. Y eso depende de qué sentimientos tenemos, ¿no? Con qué sentimientos funcionamos en la vida. Bien, concluyo. Una primera conclusión.
sería que la ciencia empieza a decir hoy lo que la mística lleva diciendo unos cuantos siglos. Es decir, que ciencia y conciencia empiezan a darse la mano. O sea, que ya no son territorios separados, como pudo ser en los inicios de la modernidad. O sea, que hay una confluencia del saber, y eso es algo maravilloso. Una segunda conclusión, y que es una frase de Karl Rahner, uno de los teólogos más importantes del siglo XX, católico, que él dijo: el siglo XXI, es decir, el nuestro, o será místico o no será. Es decir, o entramos en este nivel de conciencia, en este nivel místico, o no seremos lo que estamos llamados a ser, ¿no? Es verdad que un tanto por ciento muy pequeño de la humanidad está despierto, está entrando en este nivel. La mayoría no, están en el racional o en el mítico, o incluso en el mágico todavía, ¿no? Pero yo creo que si estamos hoy aquí, 200 personas o las que seamos, ¿no?, es porque este nivel de conciencia se está abriendo. Cada vez hay más interés por este asunto, ¿no? Y en ese sentido, nosotros que estamos aquí escuchando sobre esta conferencia sobre la Universidad del Ego, pues somos pioneros de una nueva humanidad. Somos pioneros de algo nuevo que se está acercando, ¿no?, y que es diferente a lo que hubo en otros estadios, ¿no? Esta idea de que somos pioneros, ¿no?, puede generarnos pues un cierto escepticismo. Dice: bueno, este hombre piensa que nosotros somos pioneros, pero nosotros no somos pioneros de nada, ¿no? O puede generar mucha ilusión, ¿no? Pero yo creo que no es saludable ni ser un iluso ni ser un escéptico, sino que podemos ser razonablemente esperanzados, ¿no? La esperanza es una virtud que podemos cultivar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio? Esto es enormemente pragmático, ¿eh? ¿Cuál es el criterio para saber si estamos pensando bien? Si estamos pensando bien, el criterio es, como dice Jesús en el Evangelio, por los frutos lo conoceréis. Si un árbol da un fruto bueno, es que ese árbol está bueno, está bien, es bueno, ¿no? Entonces, si un pensamiento nos genera fuerza, nos genera alegría, nos genera entusiasmo, nos genera reconciliación, es bueno. Y si por el contrario nos genera escepticismo, nihilismo, desesperación, rechazo, pues ese pensamiento, ese árbol no es bueno. O sea, ahí tenemos un criterio, yo creo que muy importante, ¿no? ¿Y por qué concluyo esta exposición con esto, ¿no?, de los frutos buenos, los frutos malos, ¿no? Porque creo que nos hemos enamorado de la sombra. Es decir, que hemos dado mucho prestigio al oscuro. Yo siempre suelo decir, en contextos literarios, ¿no?, en contextos literarios suelo decir que prácticamente no encontraréis una contraportada de una novela contemporánea en la que no podáis leer en la solapa una frase similar a esta. El autor ofrece una visión lúcida y despiadada de la realidad. ¿Veis? Es decir, asociamos lucidez, tener luz, con ser despiadado. Crudo, ¿no? O sea, cuanto más duro, mejor, ¿no? El prestigio que tiene el oscuro. Nos parece que si das una visión hermosa, es pobrecillo, qué ingenuo, ¿no? Qué tonto, ¿no? Solamente en las novelas de un tal Pablo II